Sed bienvenidos, fanáticos del dibujo, a una nueva sesión de dibujo técnico paso a paso. En el vídeo de hoy vamos a dibujar un triángulo equilátero inscrito en una circunferencia. Nuestro primer paso será insertar en esa circunferencia un hexágono. Para un hexágono ya sabéis que el radio y el lado coinciden, entonces trazaremos las 6 divisiones con la misma medida con la que hemos hecho la circunferencia. Elegimos el punto inicial y desde ahí marcaremos 6 veces. 1, 2, 3, 4, 5 y la sexta coincidirá con el punto que hemos elegido. Si conectáramos esos 6 cortes, tendríamos un hexágono. Para hacer el triángulo lo que haremos es conectar uno sí, uno no, dejando 3 libres y 3 ocupados. Y con esto tenemos un triángulo equilátero inscrito en una circunferencia. En el ejercicio de hoy vamos a dibujar un triángulo equilátero dado su lado. Puesto que el triángulo es equilátero, todos los lados son exactamente iguales. Simplemente vamos a trazar 2 arcos. Si el lado mide AB, necesitamos encontrar todos los puntos que estén alejados de A esa distancia. Y todos los puntos que estén alejados de B esa misma distancia. Donde se corten esos arcos tendremos el punto que estamos buscando. Si colocamos la aguja en A y la mina en B y trazamos un arco, tendremos todos los puntos que estamos buscando desde A. Si hacemos lo mismo desde B, tendremos todos los puntos a la distancia AB desde B. El punto donde se cortan está a la misma distancia de A que de B. Habría otra solución si quisiéramos construir el triángulo en la parte inferior, que serían los cortes de los arcos en esta zona. Y como no nos dan más apreciaciones, tenemos aquí un punto de corte, con esto podemos construir una de las soluciones. Tendríamos el punto C, que sería el tercer vértice, y lo único que tenemos que hacer es conectar A con C y C con B. Aquí tenemos un triángulo equilátero con los vértices A, B, C. En el ejercicio de hoy vamos a dibujar un cuadrado inscrito en una circunferencia. Tenemos la circunferencia y pasamos a dibujarlo. Nuestro primer paso será trazar un diámetro cualquiera, es decir, una línea que pase por el centro. Esa línea cortará en los puntos A y B a la circunferencia. Nuestro segundo paso es trazar la mediatriz de A y de B. Debemos abrir el compás un poco más, puesto que ahora tiene exactamente la mitad, y trazar los arcos correspondientes, uno desde A y con el mismo tamaño, otro desde B. Ahora completaremos la mediatriz y la mediatriz cortará la circunferencia en otros 2 puntos. Punto C y D. Acabamos de dividir la circunferencia en 4 partes, en 4 sectores. Si conectamos los puntos A con C, con B, con D y con A, tendremos un cuadrado. En el vídeo de hoy vamos a aprender a dibujar un cuadrado dado su lado. Los cuadrados tienen los lados perpendiculares unos a otros, formando 90 grados, y son todos del mismo tamaño.
El lado es AB, el resto de los lados medirán exactamente la misma distancia. Puesto que hemos dicho que las otras líneas son perpendiculares, construiremos dos perpendiculares desde A y desde B. Colocamos la regla, le damos la vuelta para poder trazar las perpendiculares y trazamos una línea desde A y otra línea desde B. Puesto que la medida del lado es AB, cogeremos AB con el compás y no hace falta dibujar el arco, veremos dónde corta a esa línea y con el mismo tamaño nos colocaremos en B y abriremos hasta A, que es exactamente la medida que ya teníamos, y veremos dónde corta. No hace falta dibujar el arco completo. Si conectáramos estos dos puntos ya tendríamos el cuadrado terminado. Como comprobación veremos que al unir esos dos puntos nos sale una línea paralela a AB. Trazamos la paralela. Ahora tenemos los puntos C y D que completan el cuadrado. En el ejercicio de hoy vamos a trazar un pentágono inscrito en una circunferencia. Nuestro primer paso será dibujar un diámetro cualquiera. El diámetro cortará la circunferencia en los puntos A y B. A continuación trazaremos una mediatriz de ese diámetro. La mediatriz cortará a la circunferencia en los puntos C y D. A continuación realizaremos otra mediatriz, pero únicamente del radio. Esta mediatriz cortará el radio en el punto E. Ahora trazaremos un arco con centro en E y radio hasta C. Colocamos la aguja en E y abrimos el compás hasta C. Trazamos un arco y con el corte del diámetro aparece el punto F. La distancia que hay entre C y F es el lado del pentágono. Cogeremos esa distancia con el compás y la repetiremos 5 veces a lo largo de la circunferencia. Podríamos comenzar desde cualquier punto, pero vamos a comenzar desde C. Hacemos 1 y 2. Las otras 3 medidas las trazaremos desde C en dirección contraria. Y el último debería coincidir con la marca. Tenemos las 5 divisiones perfectas, ahora trazaremos el pentágono. Y con esto terminamos el pentágono inscrito en la circunferencia. En el vídeo de hoy vamos a trazar un pentágono partiendo del lado. El lado de ese pentágono será el segmento AB.
Nuestro primer paso será realizar una mediatriz de ese segmento. Prolongamos la mediatriz. Hemos prolongado la mediatriz porque el punto C va a estar por esta zona. Y la mediatriz cortará también al segmento en el punto C. Prolongaremos ahora el segmento AB. Y haremos una paralela a la mediatriz por el punto B. Trazaremos ahora 3 arcos. El primero desde B, el segundo desde C y el tercero desde A. Colocamos la aguja en B y con radio hasta A trazamos el primer arco. Nos aparecerá aquí el punto D. El segundo arco será con centro en C y radio en D. Y aparecerá el punto E. Y por último, con centro en A y radio hasta E. Y aparecerá el punto F. F es vértice del pentágono, del mismo modo que lo son A y B. Nos quedarán por tanto encontrar 2 vértices más de ese pentágono, uno en esta zona y uno en esta. Puesto que sabemos el lado, cogeremos el lado con el compás, la distancia AB, y con eso trazaremos 4 arcos. Sabemos que el A es vértice, por tanto el que nos falta estará por aquí, y sabemos que F también es vértice, de manera que si nos colocamos en F, donde cortan los 2 arcos, tendremos el que nos faltaba. Y ahora haremos lo mismo en el lado contrario. Haremos un arco desde B y un arco desde F. Y donde corten nos aparecerá el vértice que falta. Tenemos A, B, F y los 2 que acabamos de obtener los conectamos todos y habremos finalizado el pentágono. Hemos completado el pentágono regular a partir del lado. En esta lección vamos a dibujar un hexágono inscrito en una circunferencia. Un hexágono regular, por supuesto. Para ello vamos a necesitar una circunferencia cuyo radio será dato del problema. Hemos dibujado aquí la circunferencia. Lo que vamos a hacer es utilizar una característica del hexágono que dice que el lado del hexágono mide exactamente lo mismo que la distancia desde el centro hasta la propia circunferencia, es decir, que el radio que hemos utilizado. Así que, para dibujar el hexágono, elegimos en primer lugar un punto cualquiera de esa circunferencia. Y a partir de ahí, sin haber cambiado el radio con el que hemos dibujado la circunferencia, procederemos a trazar arcos. Colocamos la aguja en A y hacemos un pequeño arco que corte a la circunferencia. Aquí tendremos el segundo vértice del hexágono, B. Ahora, desde B, trazamos exactamente el mismo arco y obtendremos el punto C, tercer vértice del hexágono. Repetimos el proceso. Desde C obtenemos D. Desde D obtenemos E. Desde E obtenemos F. Y desde F debería coincidir con A.
Ya tenemos los 6 vértices del hexágono, lo único que queda es ir conectándolos. Vamos a proceder a dibujar 6 segmentos de A a B, de B a C. Si la lección os está pareciendo interesante, dadme un like y compartid. De C a D. De D a E. E, F. Y cerramos con FA. Tenemos un hexágono regular inscrito en la circunferencia. Los 6 vértices del hexágono pertenecen también, son puntos de la circunferencia. Lo que vamos a hacer ahora es dibujar un hexágono regular a partir del lado. El dato del problema será ese lado. Tenemos aquí AB, que es el lado del hexágono. Para ello, aprovecharemos la propiedad del hexágono que dice que el lado y el radio de la circunferencia que pasa por todos los vértices coinciden. Vamos a dibujar dos arcos, uno desde A y otro desde B, que tengan exactamente el mismo tamaño que el segmento AB. Hemos elegido AB y con eso dibujamos un arco desde A y el mismo arco desde B. Este será el centro de esa circunferencia. De manera que ahora dibujaremos la circunferencia sin cambiar de radio, puesto que coinciden, es la misma medida. Y procederemos a colocar el resto de los puntos. Si el vídeo os está pareciendo interesante, dadle un like y suscribiros al canal. Desde B, sin cambiar de arco, vamos trazando los distintos puntos, y así tendríamos A, B, C, D, E y F. Si los conectamos todos, tendremos el hexágono. Tenemos A y B y vamos a conectar el resto. Y tendremos el hexágono regular a partir del lado AB. Espero que os haya parecido interesante y nos veremos pronto en otra lección. Suscribiros al canal. En el vídeo de hoy vamos a dibujar un heptágono inscrito en una circunferencia. Tenemos la circunferencia y sobre esta colocaremos los 7 vértices. Nuestro primer paso será dibujar un diámetro, que cortará la circunferencia en A y en B. Sin cambiar el radio del compás, colocaremos la aguja en B y trazaremos un arco. Este arco pasará por el centro y cortará a la circunferencia en los puntos C y D. Conectaremos estos puntos. La línea que conecta C y D corta al radio en el punto E. La distancia que hay desde C hasta E equivale al lado del heptágono, así es que cogeremos ese lado con el compás y lo repetiremos 7 veces. Haremos 3 divisiones desde B en un sentido y 3 en el otro, aunque podríamos hacer las 7 seguidas.
Si está bien hecho, la séptima debería coincidir. Vemos que coincide perfectamente. Si nos faltara un poquito o nos sobrara un poquito, esa séptima no la trazamos y no se ve el error. Aunque lo normal es con un método exacto que salga bien. Ahora conectaremos los 7 puntos y obtendremos el heptágono. Aprovecho para saludar a unas fanáticas del dibujo que siguen el canal con atención: Leire, Laura, Erika y Ángela. Seguid así. Con esto tendríamos los 7 puntos que definen el heptágono y el heptágono ya trazado. En el vídeo de hoy trazaremos un heptágono, un polígono regular de 7 lados, a partir del lado AB. En primer lugar vamos a dibujar un triángulo equilátero de esa misma medida. Nos colocamos en A y trazamos un arco, y nos colocamos en B y trazamos exactamente el mismo arco. Con esto obtenemos el punto C. A continuación dibujaremos la mediatriz de AB. Podemos aprovechar el punto C y no trazar la mitad de la mediatriz de arriba. Por ser un polígono de lados impares, uno de los vértices estará en la mediatriz. Vamos a conectar el punto A con el punto C. Y haremos la bisectriz de ese ángulo. Para hacer la bisectriz debemos hacer desde A un arco cualquiera. Podemos aprovechar el que ya teníamos hecho y desde él trazaremos otro arco desde C y desde B. Ahora trazaremos una perpendicular a AB por el punto B. Esta línea corta la bisectriz en el punto D. Haremos un arco con centro en A y radio hasta D que corte a la mediatriz de AB. Es decir, colocamos en A la aguja, abrimos hasta D y trazamos este arco hasta que llegamos a la mediatriz. Ahí obtenemos el punto E. E va a ser el centro de una circunferencia en la que podríamos inscribir el heptágono con este lado. Dibujaremos la circunferencia colocando la aguja en E y abriendo el compás hasta el punto B o hasta el punto A, que están exactamente igual de lejos. Trazamos la circunferencia. De los 7 vértices que buscamos tenemos 3. Nos faltan 2 a este lado y 2 a este lado. AB es el lado del heptágono. Si lo repetimos 7 veces, deberíamos tener el heptágono completo. ¿Cómo es posible que tengamos un pequeño error? Si ese error lo repetimos 7 veces, al final será un error bastante grande y el último lado nos quedará de un tamaño o menor o mayor que el que debería tener. Para disimular y disminuir ese error, lo que haremos es dibujar 3 lados desde B, 3 lados desde A y dejar este vértice como vértice ya calculado. Nos colocamos en B, 1 y 2. Y el tercero será el de la mediatriz. Nos colocamos en A, 1 y 2. Y el tercero será ya el de la mediatriz. Si ahora conectamos los 7 puntos, tendremos el heptágono. Hemos dibujado el heptágono dado el lado AB. Vamos a dibujar un octógono inscrito en una circunferencia. Tenemos la circunferencia y procedemos a dibujar. Los pasos a seguir son muy parecidos a
un cuadrado inscrito en la circunferencia. Nuestro primer paso, un diámetro cualquiera, que cortará esa circunferencia en los puntos A y B. Nuestro segundo paso, una mediatriz de ese diámetro. Completamos la mediatriz y cortará la circunferencia en los puntos C y D. Si conectáramos los puntos tendríamos un cuadrado. Como necesitamos un octógono, lo que vamos a hacer es las bisectrices de los ángulos de 90 grados. Para ello podemos aprovechar este arco y desde C y desde B trazaremos dos arcos que se cortarán. Si conectamos este corte de arcos con el punto O, tendríamos una línea que divide a los dos sectores en dos partes iguales. No vamos a dibujar toda la línea, simplemente las zonas donde corta la circunferencia. Ya hemos conseguido 2 puntos más. Nos faltan otros 2, que hay que repetir el proceso, pero haciendo la bisectriz desde A y desde C. Dibujamos un arco desde A, dibujamos el mismo arco desde C y conectamos este punto con el punto O. No es necesario dibujar toda la línea, aunque puede hacerse. Simplemente nos interesan los puntos de corte con la circunferencia. Acabamos de obtener los 8 puntos. Ahora simplemente hay que unirlos y tendremos nuestro octógono. Espero que este vídeo os haya parecido interesante. Un polígono de 8 lados inscrito en una circunferencia. En el ejercicio de hoy vamos a dibujar un octógono a partir de su lado. El lado es el dato que nos dan y es la línea AB. Nuestro primer paso será realizar un cuadrado de ese lado. Si no os acordáis cómo se hace un cuadrado, podéis verlo detalladamente en la esquina superior o seguir con los ojos muy abiertos los primeros pasos. Desde A y desde B cogeremos la medida y trazaremos una marca desde A y otra desde B. Y ahora haremos dos perpendiculares al segmento AB por cada uno de los extremos. Conectamos los puntos C y D y con eso tenemos el cuadrado terminado. Ahora trazaremos las dos diagonales. Nos aparece el punto E, que sería el centro de la circunferencia que pasa por todos los vértices del cuadrado. Solo nos interesa la sección de circunferencia de la parte superior, entre C y D. Trazaremos una perpendicular a AB por el punto E. También nos valdría la mediatriz. Y de esta línea nos interesa el punto donde corta al arco. Este sería el punto F. F es el centro de una circunferencia con radio hasta A o hasta B en la que podríamos inscribir el octógono. Colocamos la aguja en F y trazamos la circunferencia. El lado AB es el que hay que repetir 8 veces. Por si hemos cometido algún pequeño error mientras trazábamos los diferentes pasos, como el octógono tiene lados pares, habrá un lado paralelo a AB por el extremo superior. Así es que vamos a trazar primero ese lado, prolongando las líneas
perpendiculares a AB. Aquí tendríamos uno de los vértices y aquí tendríamos otro. Y ese lado debería ser paralelo a AB. Hemos trazado una paralela y hemos visto que efectivamente era paralelo. Para los 3 lados que nos quedan a cada lado, simplemente cogemos AB y hacemos las marcas pertinentes. Si trazáramos un arco desde aquí, debería coincidir con el punto, del mismo modo que si lo hiciéramos desde el otro lado. Coincide, perfecto, no hemos tenido ningún error. Conectamos ahora y terminamos los lados del octógono. Y con esto hemos terminado el octógono. Espero que os haya servido de ayuda. En el vídeo de hoy vamos a construir el eneágono regular inscrito en una circunferencia. El eneágono es el polígono de 9 lados. En ocasiones se hace referencia a él como nonágono, viene a ser lo mismo. En primer lugar, trazaremos un diámetro y su perpendicular. Este diámetro corta la circunferencia en A y en B. Una vez tenemos hecho el diámetro, lo que vamos a trazar es una perpendicular por el centro. También valdría hacer la mediatriz de AB. Con esta línea obtenemos los puntos C y D. Ahora vamos a trazar 4 arcos. El primero de ellos con el mismo radio que ya teníamos y desde D, con el que aparecerá un corte aquí que sería el punto E. Hacemos lo mismo desde la parte superior, desde C, y obtendremos el punto F. Sin cambiar nuestro centro, volveremos a colocarnos en C, pero esta vez nuestro radio será hasta el punto E. Y con el mismo radio haremos desde D hasta el punto F. Donde se han cortado los 2 arcos nos aparecerá el punto G. Y ahora, con el mismo radio, pues hay la misma distancia de G a D que de G a C, trazaremos el último de los arcos, colocándonos en G, pasando por D y por C. Este último arco corta al primer diámetro que hemos trazado en el punto H. La distancia que hay entre H y B es el lado del eneágono. La distancia entre H y B es el lado del eneágono. Desde H hasta B lo cogemos con el compás y repetiremos 9 veces este valor a lo largo de la circunferencia. Podemos empezar en cualquier punto, empezaremos por ejemplo desde B y como es impar trazaremos la mitad desde un lado y la mitad desde el otro. 2. 3. Y 4. Nos colocamos otra vez en B. 1, 2, 3 y 4. Si el proceso está bien hecho, lo que sobra debería coincidir con el último de los lados. Vemos que así es. Y si faltase
os sobrase un trocito porque hemos arrastrado un poco de error a lo largo de las 9 divisiones, el último arco no lo dibujamos y no dejamos constancia de ese error. En teoría no debería haberlo, pero si el proceso está bien hecho, pues los pequeños errores pueden perdonarse. Pasamos ahora a trazar el eneágono. Y tenemos el eneágono dibujado, inscrito en la circunferencia. En el vídeo de hoy aprenderemos a dibujar un eneágono, un polígono de 9 lados, a partir de su lado. Los pasos a seguir serán los siguientes. En primer lugar, trazar un triángulo equilátero de lado AB. Abriremos el compás de A hasta B y trazaremos un arco. Haremos lo mismo desde B y trazaremos otro arco. Donde se cortan tendremos el punto C. Ahora completaremos las líneas del triángulo equilátero y las prolongaremos. Conectamos A con C y prolongamos. Conectamos B con C y prolongamos. A continuación dibujaremos la bisectriz del ángulo A. Para ello podemos aprovechar el arco que habíamos hecho antes y simplemente desde C trazamos un arco y el mismo arco desde B. Y dibujamos la línea. Nuestro siguiente movimiento será dibujar la mediatriz de AB. Para ello podemos aprovechar el punto C y no trazar la parte superior, y trazar únicamente un arco desde A en la parte inferior y el mismo arco desde B en la parte inferior. Si conectamos este corte con el punto C, tendremos la mediatriz. Como el eneágono tiene 9 vértices, un número impar, uno de los vértices estará en la mediatriz. El corte de la mediatriz y la bisectriz es el punto D. A continuación dibujaremos una pequeña circunferencia con centro en C y radio hasta D. Esta circunferencia corta a las prolongaciones que habíamos hecho de los lados del triángulo en los puntos E y F. Conectamos E y F y nos aparece el punto G. El punto G es donde la línea de E a F corta la mediatriz, no donde corta la circunferencia. El punto G será este de aquí. G es el centro de una circunferencia en la que podríamos inscribir el eneágono. Si hacemos esa circunferencia, hemos de marcar la aguja en el punto G y de radio hasta B o hasta A, que están a la misma distancia. En esta circunferencia podremos inscribir el eneágono. Si nuestra pericia con las reglas y el compás no es tan buena como debería, para minimizar el error, lo que haremos es aprovechar este punto como punto del eneágono y trazar la mitad de las divisiones desde B y la otra mitad de las divisiones desde A. Una, dos, tres. Y desde A, una, dos y tres. Para comprobar la magnitud de nuestro error, si es que lo haya,
Podríamos colocar la aguja en el último intervalo y comprobar si cuadra sin llegar a dibujar el arco. Si el arco coincide, lo trazamos. Si le falta un poquito o le sobra un poquito, pues no trazamos ese arco, puesto que ese punto es exacto. Una vez ya tenemos las 9 divisiones, procedemos a dibujar el eneágono. Y con esto tenemos el eneágono completado. En el vídeo de hoy inscribiremos un decágono, un polígono de 10 lados, en la circunferencia que nos han dado. Nuestro primer paso será dibujar un diámetro cualquiera, que cortará a la circunferencia en los puntos A y B. A continuación trazaremos la mediatriz de ese diámetro, desde A y desde B, que cortará la circunferencia en los puntos C y D. Ahora trazaremos la mediatriz del radio entre O y B. La mediatriz cortará el radio en el punto E. Y para finalizar, desde E abriremos el compás hasta C para cortar al diámetro en el punto F. Si os habéis dado cuenta, el método coincide con el del pentágono. Si elegimos la medida CF sería el lado del pentágono y partiendo desde un punto cualquiera haríamos 5 marcas y marcaríamos pues los vértices del pentágono. Si cogemos la distancia FO, lo que tenemos es el lado del decágono, del polígono de 10 lados. Cogemos esa medida y desde un punto cualquiera empezaremos a trazar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tenemos las 10 medidas colocadas a lo largo de la circunferencia y si las conectamos tendremos el decágono. Y con esto completamos el decágono inscrito en una circunferencia. En el vídeo de hoy vamos a dibujar el dodecágono. El dodecágono es el polígono de 12 lados que utiliza como base el hexágono. Tenéis el enlace para hacer el hexágono en la esquina superior. Lo primero que haremos es elegir un punto cualquiera de esa circunferencia. Y a partir de ahí, tomando como medida el radio, el mismo radio que hemos utilizado para hacer la circunferencia, trazaremos 6 divisiones. Nos colocamos en el punto y trazamos la primera de ellas.
nos colocamos en el siguiente punto y trazamos otra más. Nos colocamos en el siguiente y así hasta que completemos las 6. Si hiciéramos una más, debería coincidir con el punto inicial. Bien, tenemos las 6 divisiones hechas y necesitamos el doble de divisiones. Lo que vamos a hacer es imaginarnos que hay una línea aquí, pensar que es un segmento y hacer su mediatriz, porque su mediatriz cortará el arco en 2 partes iguales y entonces habremos dividido lo que era un único trozo de arco en 2 trozos de arco de la mitad de tamaño. No hace falta ni trazar la línea, si la trazamos pues tampoco pasa nada, pero no es necesario. Este es tan buen momento como otro cualquiera para que os suscribáis al canal. Y ya puestos le dais un like y activáis la campanita. Para completar los que nos faltan, si hemos dividido el arco en 2 trozos de arco que son la mitad, vamos a coger esa mitad de arco y vamos a ir repitiéndola, colocándola en mitad de cada uno de los puntos que ya tenemos. Cogemos la mitad y desde el primer punto que teníamos trazamos, desde el segundo punto que teníamos trazamos, desde el tercer punto que teníamos trazamos también, y así hasta que hemos dividido todos y cada uno de los 6 trozos de arco en la mitad. Y ahora tenemos 12 trozos de arco del mismo tamaño. Los conectamos todos y tendríamos el dodecágono. Con esto hemos completado el dodecágono y espero que el vídeo os haya servido de ayuda. En el vídeo de hoy vamos a dibujar un polígono inscrito en una circunferencia, utilizando el método general. El método general es un método que, como su nombre indica, puede utilizarse para cualquier polígono. Sin embargo, solo es totalmente exacto para el hexágono, aunque el grado de exactitud para el resto de los polígonos es sorprendente. Nuestro primer paso será dibujar un diámetro, en este caso en vertical. Se puede hacer también en horizontal, pero es la costumbre. Este diámetro corta la circunferencia en los puntos A y B. Ahora dividiremos ese diámetro en tantas partes como lados tenga nuestro polígono. Puesto que tenemos métodos particulares para la mayoría de los polígonos con pocos lados, vamos a dibujar un undecágono, es decir, un polígono de 11 lados. Desde A dibujaremos una línea cualquiera. Y sobre ella marcaremos 11 divisiones iguales. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Conectamos los extremos. Haciendo paralelas a esta línea, obtendríamos el segmento dividido en 11 partes iguales, pero no nos interesan todas, solo nos interesa la segunda. Podríamos hacer las 11 líneas, pero es faena innecesaria. Haremos solo la que nos interese.
Vamos a trazar dos arcos, uno desde B, de radio, hasta A, y otro desde A con radio hasta B, es decir, el mismo radio. Donde se cortan tenemos el punto C, y donde ha cortado la división tenemos el punto D. Ahora conectaremos C y D y prolongaremos la línea hasta que llegue la circunferencia. Esta línea corta la circunferencia en el punto E. Pues la distancia que hay entre A y E es el lado del polígono que buscábamos, en este caso el lado del undecágono. Cogeremos con el compás esa cantidad y la repetiremos 11 veces. Cogemos de A hasta E, hacemos la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. Y desde el otro lado, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. Y el espacio que nos ha quedado es la 1/10 división. Conectamos ahora las diferentes divisiones y tendremos el undecágono. En el vídeo de hoy aprenderemos a utilizar el método general para trazar cualquier polígono a partir de su lado. Lo primero que haremos será trazar un arco con centro en A y radio hasta B. Y después trazar el mismo arco, pero con centro en B. Se cortan en un punto C que utilizaremos como centro de una circunferencia con el mismo radio, es decir, que pase por A y por B. Ahora trazaremos una perpendicular a AB por ese punto C. Vamos a dividir el radio en 6 partes iguales. Para eso utilizamos cómo dividir un segmento en partes iguales, que como sabéis es dibujar una línea desde un extremo, dibujar una línea sobre un extremo y sobre esa línea marcar, como hay que dividirlo en 6 partes iguales, 6 divisiones iguales. Colocamos y trazamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Conectamos la última de las divisiones con C. Y mediante paralelas trazamos el resto de las divisiones. Las divisiones 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 serían el centro de una circunferencia en la que podríamos inscribir un polígono de lado a B en tantos lados como número tenga la división. Si hacemos una circunferencia con centro en 10
y radio está A, en esa circunferencia podemos colocar 10 veces el lado AB. Si este es el centro, podremos hacer una circunferencia con radio hasta A en el que nos cabrían 12 divisiones y tendríamos el dodecágono. Podríamos aumentar el polígono tantas veces como quisiéramos copiando esta medida a continuación para hacer el de 13, 14, 15 y los lados que necesitemos. En este caso nosotros vamos a dibujar el eneágono, el de 9 lados. Nos colocaremos en el 9 con la aguja y abriremos el compás hasta B o hasta A, que tienen el mismo valor. Ahora cogeremos el lado AB y lo copiaremos 9 veces. Una, 2, 3. Por el otro lado, 1, 2 y 3. Para la que nos falta podemos copiarla otra vez o prolongar el diámetro de la de 6. Ahí tendríamos la que hace 9. Y ahora ya tenemos las 9 divisiones, simplemente tenemos que conectarlas. Y con esto tenemos el eneágono completado. Espero que os haya servido de ayuda y ya sabéis, ¡suscribiros al canal!